En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, segunda de Samuel 24, verso 2 y versos del 9 al 17. En aquellos días el rey David dio a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Beerseba, para hacer el censo de la población a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para la guerra, y en Judá 500,000. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo, y dijo al Señor: he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando decir esto: te propongo 3 castigos, escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana Gad se presentó ante David y le preguntó: ¿qué castigo prefieres? ¿3 años de hambre en tu territorio, 3 meses de huir, perseguido por tus enemigos, o 3 días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo, para que pueda yo contestarle al Señor que me ha enviado. David le respondió: estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en las manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. Y escogió la peste. Era la época de la cosecha del trigo cuando el Señor envió la peste sobre Israel desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado. Desde Dan hasta Beerseba murieron 70,000 hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar allí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo: basta ya, retira tu mano. Y en ese momento el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Araúna, el Jebuseo. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que ha pecado, soy yo el pastor quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos que son las ovejas? Castígame pues a mí y a los míos. Pues en esta lectura, la primera parte, ustedes dirán: bueno, ¿y qué tiene de malo hacer un censo? Pues tiene de malo en cuanto que no confía en el Señor. Él quiere saber cuántos hombres tiene preparados para el ejército, para ver con cuánto cuenta para la batalla, pero no ha confiado en el Señor. Da igual que tenga mucho, que tenga poco. Cuando el Señor está contigo, el Señor te va a acompañar y el Señor va a ganar la batalla por ti, no por el número de personas que tienes contigo, no por la cantidad de cosas que sabes, sino que el Señor es quien da la victoria. Luego manda al profeta Gad, que es el consejero de David después de la muerte de Samuel, y le dice: Dios me ha pedido que 3 castigos para ti, escoge uno. Y escogió justo de los 3, escogió justo el que tiene consecuencias sobre las otras personas. Porque 3 meses de huir, perseguido por tus enemigos, eso le atañe a él personalmente. Pero eligió el de la peste, el de la peste, de la pandemia, y él eligió y eso cayó también sobre él, sobre su conciencia, porque murieron muchísima gente también. Entonces, por eso al final él reconoce que las 2 cosas que hizo fueron graves. Entonces dice: soy yo el pastor quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos que son las ovejas? Castígame a mí, pues a mí y a los míos. Castígame a mí, porque
siempre reconocemos que la culpa es nuestra, la culpa de haber pecado. Nunca echarle la culpa al otro por nuestros pecados, porque somos nosotros los que pecamos. El Salmo 31, dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y de su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado, te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Por eso, en el momento de la angustia y de todo fiel te suplique. Y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. El Salmo es muy hermoso. Dice, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque. Siempre que estemos en angustia, en necesidad, en tristeza, en sufrimiento, en depresión, siempre invocar al Señor y reconocer nuestra culpa, no ocultar nuestro pecado, confesar al Señor nuestro delito. Y el Señor nos perdona. Por eso dice el Salmo, dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y de su pecado. Para eso es necesario confesarlo, que salga de nuestra boca, reconocer que nosotros fuimos los que pecamos. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra delito ni engaño. Para esto se necesita la gracia de Dios, la ayuda de Dios. En el Evangelio, Marcos 6, del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. En este evangelio dice que la multitud escuchaba, es el primer mandamiento de la ley de Dios, escuchar. Pero, ¿cuál es la reacción? No es una escucha que llega al corazón, sino es que oyen cosas. No es lo mismo oír que escuchar. El escuchar da un asentimiento al corazón, el oír le entra por un oído y le sale por el otro. Y la respuesta de ello es, ¿dónde aprendió estas cosas? ¿De dónde le viene esta sabiduría? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Y los hermanos que citan aquí son los hijos de María, la hermana de la Virgen, y Cleofás, Santiago, José, Judas, Simón, y también dice sus hermanas, que es Salomé, que es la mamá de Juan y de Santiago. Ella era esposa de Zebedeo. Y el Señor dice, todos honran a un profeta, menos en su tierra sus parientes y los de su casa. Y nosotros hemos visto cómo es tan difícil predicar, cómo es tan difícil anunciar el Evangelio, transmitir la fe en la casa de uno, en su familia. Dice que no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Por qué? Por la falta de fe de las personas. Curó a algunos enfermos, les impuso las manos. Y dice que Jesús, dice San Marcos, esto es propio de San Marcos, que Jesús estaba extrañado de la incredulidad de la gente. Se extraña de por qué estas personas son tan incrédulos. Esto es propio de la humanidad de Cristo, que San Marcos quiere resaltar. Y luego se fue a enseñar a pueblos vecinos. Sigue el Señor anunciando de pueblo en pueblo. No se detiene ahí, no se queda apesadumbrado, ni se desanima, sino que sigue adelante.
Hasta aquí las lecturas de hoy, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.